Mi hijo me pasó un vaso de agua en la mesa durante la cena de Navidad. Una hora después, estaba de pie en su cocina, con la mano temblando mientras marcaba el 911. Lo que descubrí no era solo un secreto familiar. Era un plan de asesinato de $2 millones, y yo era el objetivo. Antes de contarte cómo esta cena navideña perfecta se convirtió en una escena del crimen, déjame en los comentarios desde donde estás viendo este vídeo. Y asegúrate de darle me gusta y suscribirte al canal, porque no vas a creer la trampa que les tendí al final. La mentira empezó en la mesa. Siempre empieza ahí. El centro de mesa era una montaña de ramas de pino y adornos brillantes tan alta que apenas se veía a la persona de enfrente. En este caso, esa persona era mi hijo David. La mesa estaba cargada con un banquete que podía alimentar a un pequeño ejército. Un pavó perfectamente dorado brillaba bajo la luz de una lámpara de cristal. Todo era perfecto. Demasiado perfecto. Mi nuera, Chloe, levantó su copa de vino. El diamante de su anillo atrapó la luz y la descompuso en una docena de diminutos arcoíris. Un brindis, dijo, con una voz suave como la seda. Por la familia, por el éxito y por una maravillosa Navidad. David sonrió, una sonrisa amplia y ensayada que no llegaba a sus ojos. Por el éxito, repitió, mirándome. Ha sido un gran año para la firma. Acabamos de conseguir la cuenta Henderson. Asentí, tomando un pequeño sorbo de agua. La cuenta Henderson. Sonaba impresionante, pero yo había pasado 40 años como auditor forense, un sabueso para los números que no cuadraban. Toda mi vida había consistido en encontrar la mentira oculta en los libros, y la vida de mi hijo era un libro lleno de tinta roja. Sabía perfectamente que su firma era solo él y un portátil en una oficina alquilada. 6 meses atrás, había venido a verme con la cara marcada por la vergüenza, pidiéndome un préstamo de $50,000. Un puente a corto plazo, lo llamó. Una oportunidad de inversión que no podía dejar pasar. Por supuesto que se lo di. Siempre lo haces. Te dices que será la última vez, que esta será la que lo cambie todo. Pero mientras los escuchaba hablar de su próximo viaje de esquí a Aspen y del Lexus nuevo en el garaje, hice las cuentas en mi cabeza. Los 50,000 se habían esfumado, eso lo sabía. Pero este despliegue era otra cosa. El reloj en la muñeca de David valía al menos $10,000. El vestido de Chloe era de un diseñador cuyo nombre solo conocía porque mi difunta esposa soñaba con tener uno. Su actuación de riqueza estaba costando una fortuna. Fue entonces cuando lo sentí. Un dolor sordo en el pecho, una suave presión alrededor del corazón. Dejé el tenedor. Una oleada de mareo me nubló la vista, convirtiendo las luces del candelabro en una sola estrella cegadora. Tomé otro sorbo de agua, esperando despejarme. Estrés, me dije. Las fiestas siempre son estresantes. La comida pesada, la carga emocional de ver a mi hijo viviendo una vida construida sobre arena. Solo es indigestión. Pero la presión en mi pecho se volvió más intensa, como una banda que se aprieta lentamente. «Papá, ¿estás bien?», preguntó David. La preocupación en su voz sonaba casi genuina. «Estoy bien», conseguí decir, forzando una sonrisa. «Solo un poco cansado». «Chloe, la comida está espectacular, de verdad». Ella sonrió, radiante. «Oh, no es nada, Jacob. Estamos tan felices de que pudieras venir». La habitación se sentía cálida, demasiado cálida. El olor a pino y carne asada se volvió de repente sofocante. Necesitaba levantarme, moverme. «Con permiso», dije, dejando la servilleta sobre la mesa. «Creo que necesito un vaso de agua fresca». Me levanté con las piernas algo inestables. Mientras caminaba hacia la cocina, sentía sus ojos en mi espalda. El corto pasillo me pareció 1 kilómetro. El piso de madera pulida parecía moverse bajo mis pies. Me agarré al marco de la puerta de la cocina para estabilizarme. La habitación era una maravilla de diseño moderno, acero inoxidable y encimeras blancas brillantes. Parecía sacada de una revista. Pero, como sus vidas, la perfección era solo superficial. Un montón de correo estaba amontonado descuidadamente en una esquina, una pila desordenada de sobres a punto de caer al suelo.
Alcancé un vaso del armario y mi manga rozó el montón. Fue suficiente para desequilibrarlo. Cartas y facturas se esparcieron por la encimera de granito como hojas caídas. «Maldita sea», murmuré, agachándome para recogerlas. Facturas de grandes almacenes de lujo, una carta de un concesionario de coches caros, y entonces un sobre me hizo quedarme helado. Era de la compañía de seguros Prudential. Mi nombre y dirección eran claramente visibles a través de la ventanilla de plástico. No hacía negocios con ellos desde hacía más de una década. Mi corazón, ya incómodo, empezó a golpearme las costillas. Tomé el sobre. Estaba abierto. Mi formación, mis instintos, todas las alarmas de una vida descubriendo fraudes sonaron a la vez. No era mi correspondencia. Había sido enviada a mi dirección, pero David debió recogerla. ¿Por qué? Sabía que no debía. Sabía que era una violación de la privacidad. Pero un instinto más profundo, el de un padre que percibe un peligro mortal, tomó el control. Mis dedos, temblorosos, sacaron el documento. No era una carta. Era la confirmación de una póliza. Las palabras flotaban ante mis ojos, frías y brutales bajo la luz de la cocina. Tipo de póliza, a término. Seguro de vida. Asegurado, Jacob Peterson. Valor de la póliza, $2 millones. Fecha de inicio, hacía 3 semanas. Y la línea final, devastadora. Beneficiario, David Peterson, hijo. El aire se me escapó de los pulmones. La presión en mi pecho se transformó en un dolor agudo y punzante. $2 millones. Había contratado un seguro de vida de 2 millones sobre mí. Me dejé caer contra la encimera, la piedra fría no calmaba el fuego de traición que me recorría. Mi mente corría, intentando darle sentido a lo imposible. El préstamo, las mentiras sobre su éxito, el gasto extravagante. No era solo deuda. Estaba ahogándose en ella. El mareo regresó con más fuerza, y un sudor frío me empapó la frente. Me sentía enfermo, realmente enfermo. Mis ojos recorrieron la encimera, buscando algo para anclarme. Y entonces lo vi. Junto al fregadero estaba la botella medio vacía de agua Fiji de la que había estado bebiendo al llegar. David me la había dado personalmente. «Aquí tienes, papá. Hidrátate», me dijo con una sonrisa. Y justo al lado, parcialmente oculto detrás de un salero de mármol, había un pequeño frasco transparente. No era más grande que mi pulgar, sin etiqueta. Estaba casi vacío, pero podía ver una única gota viscosa de líquido transparente adherida al fondo. En un instante cristalino y horroroso, todo encajó. La enfermedad repentina, la opresión en el pecho, la póliza de 2 millones, el frasco sin etiqueta, el vaso de agua de la mano de mi hijo. Esto no era indigestión. No era estrés. Era la auditoría de mi propio asesinato. Por un momento, el pánico puro me paralizó. Quise gritar, salir corriendo de la cocina y enfrentarlos, destrozar la fachada de su perfecta Navidad. Pero entonces una vida entera de disciplina se impuso. Había enfrentado a malversadores que robaron millones, a estafadores que arruinaron empresas enteras. Aprendí una lección crucial. Nunca dejes que te vean sudar. El momento en que muestras emoción, pierdes. Mi respiración se estabilizó. El pánico se desvaneció, reemplazado por una claridad helada. Mi mente, la de un auditor forense, empezó a trabajar. Esto ya no era una crisis familiar. Era una escena del crimen y yo era el testigo principal. Mis movimientos se volvieron deliberados, precisos. Levanté la vista y vi la pequeña lente oscura de una cámara de seguridad en la esquina del techo. Me estaban observando, o al menos podían hacerlo. Tenía que actuar con normalidad. Deslicé la póliza de vuelta al sobre y la coloqué en la encimera. Luego, con la mano firme como la de un cirujano, tomé el frasco diminuto, cerré los dedos alrededor y lo metí en el bolsillo del pantalón. Evidencia. Me giré hacia el refrigerador, abrí la puerta y saqué una nueva botella sellada de agua. Le quité el tapón, el plástico crujió en la cocina silenciosa. Me la llevé a los labios y bebí un largo trago, dejando que el líquido frío calmara mi garganta áspera. Necesitaba limpiar mi sistema.
Necesitaba pensar. Al cabo de un momento, me recompuse. Alisé mi camisa, pasé la mano por mi cabello y me puse una expresión neutra. Estaba listo. Salí de la cocina y caminé de vuelta hacia la cálida luz dorada del comedor. De vuelta a las mentiras. Al sentarme, Sloe me miró con su sonrisa perfecta y plástica. ¿Mejor, Jacob? Miré a través de la ridícula decoración central y encontré los ojos de mi hijo. Me estaba observando, con un destello de algo indescriptible en la mirada. Forcé mi propia sonrisa, una línea delgada y tensa. Mucho mejor, gracias, dije, con la voz pareja y calmada. El agua ayudó. Él asintió, satisfecho, y volvió a su comida. Pero yo seguí mirándolo. A ese desconocido que llevaba el rostro de mi hijo. Él no tenía ni idea de que el juego había cambiado. Creía que era el cazador, acercándose a su presa. No sabía que yo había descubierto la trampa que me había tendido. Y yo ya no era la presa. Yo era el hombre que iba a arrasar su mundo entero. La quietud de mi determinación fue lo más peligroso en esa habitación. Era mi propia declaración de guerra. El trayecto a casa fueron los 15 minutos más largos de mi vida. Cada par de faros en el retrovisor me parecía una acusación. Cada sombra al borde de la carretera se sentía como una amenaza. Apreté el volante, los nudillos blancos y el pequeño frasco de vidrio, frío y sólido, en el bolsillo. Era una pieza tangible de la pesadilla, un objeto minúsculo que cargaba el peso inconmensurable de la traición de mi hijo. No encendí la radio. El silencio era mi santuario, un espacio donde por fin podía dejar que las piezas de la noche se asentaran, no en una imagen coherente, sino en las afiladas astillas de una realidad hecha trizas. Cuando al fin entré por mi camino de entrada, no me precipité dentro de casa. Me quedé sentado en el coche mucho tiempo, el motor chisporroteando al enfriarse. Mi casa, la que había visto crecer a David, donde mi esposa y yo habíamos compartido 30 años de recuerdos, me miraba. Era una fortaleza de vida que creía haber construido. Pero el enemigo no estaba fuera de los muros. Estaba dentro, en mi propia mesa, compartiendo mi pan. Una vez dentro, cerré la puerta y eché el pestillo. El simple desliz metálico del cerrojo se sintió como la primera acción sensata que hacía en horas. Recorrí las habitaciones oscuras y silenciosas con la mano rozando las paredes. No encendí las luces. No quería mirar las fotografías de la repisa del mueble. Los fantasmas de una familia feliz que nunca existió realmente. En la cocina, coloqué el frasco sobre la encimera bajo una luz de trabajo brillante, examinándolo como si fuera una pieza de tecnología alienígena. Mi primer instinto, el instinto humano crudo, fue coger el teléfono y marcar el 911. Gritar al interlocutor que mi hijo, mi único hijo, había intentado matarme por dinero. Pero entonces el contable que soy, el hombre que hizo carrera sobre hechos fríos y duros, tomó el control. Una acusación sin prueba irrefutable no era más que ruido. Era mi palabra contra la suya. La palabra de un anciano, quizás un anciano confuso, contra la de su hijo encantador y exitoso. Necesitaba más que una historia. Necesitaba un caso. Solo había una persona en la que confiaba para ayudarme a construirlo. Saqué el teléfono, mis dedos pasaron por el nombre de David sin un parpadeo emocional, y busqué el número de Michael Vance, mi abogado desde hacía 30 años y amigo desde hacía 40. Contestó a la segunda llamada, la voz espesa por el sueño. Jacob, ya es casi medianoche. ¿Pasa algo? No, Michael. Nada está bien, dije, con mi voz sonando distante, desapegada. Le expliqué todo, empezando por la cena y terminando con el frasco sobre mi encimera. Hablé en un monótono, exponiendo los hechos como si presentara una auditoría financiera, la póliza de 2 millones, los dolores de pecho repentinos, la botella de agua, el frasco. Dejé fuera la emoción, el dolor que me aplastaba el alma. Solo le di los datos. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Pude oír a su esposa preguntar si todo estaba bien. Finalmente, Michael habló, su voz ahora despierta y clara. Jacob, escúchame con mucha atención. No toques ese frasco otra vez. No te laves las manos. Mételo en una bolsa de plástico sellada.
Primera hora de la mañana, a las 8 en punto. Quiero que vayas a urgencias del hospital St. Joseph. Diles que tienes dolores en el pecho y mareos y que temes haber ingerido algo. Tienes una afección cardíaca, así que te tomarán en serio. Necesitas un análisis de sangre completo. Exige un cribado toxicológico. Yo haré una llamada a un amigo en la administración para asegurarme de que lo manejen correctamente. No llames a la policía. Aún no. Primero obtengamos nuestra propia evidencia. Construyamos una fortaleza que no puedan derribar. Sus palabras fueron un salvavidas, un plan, una serie de pasos lógicos en un mundo que había dejado de tener sentido. Está bien, Michael. Lo haré. Y Jacob, dijo, su voz suavizándose, lo siento muchísimo. Colgué y seguí sus instrucciones, metiendo el frasco en una bolsa Ziploc con unas pinzas. No dormí esa noche. Me quedé en mi butaca viendo las horas pasar en el reloj de pared, cada campanada marcando un momento más que había sobrevivido. A la mañana siguiente entré en urgencias del hospital St. Joseph. Las luces fluorescentes y el olor a antiséptico contrastaban con las decoraciones festivas de la noche anterior. Seguí el guión de Michael al pie de la letra. Describí mis síntomas, mencioné la afección cardíaca y expresé una vaga preocupación por haber tomado por error un medicamento equivocado. Me llevaron a una camilla y me conectaron monitores. Un médico joven entró, el rostro marcado por la preocupación. Escuchó con paciencia y ordenó las pruebas. Me sacaron sangre. Me hicieron preguntas. Me sentí como un observador en mi propia vida, un personaje en una obra cuyas líneas estaban escritas. Horas después, el médico volvió con una gráfica en la mano y una expresión perpleja. Señor Peterson, esto es inusual, comenzó. Su electrocardiograma está un poco irregular, pero lo más preocupante es su analítica. Hemos encontrado trazas de un fármaco llamado amiodarona en su sistema. Es un potente antiarrítmico. ¿Se lo han recetado? No, doctor, respondí, con la voz firme. Lo único que tomo es un beta-bloqueante de baja dosis. Frunció el ceño mirando el informe. Esto es una dosis clínica, una cantidad significativa para un paciente con su condición cardíaca que no está siendo monitorizado por ello. Una dosis así podría ser extremadamente peligrosa. Podría inducir fácilmente un evento cardíaco que a todos los efectos parecería un infarto natural. Ahí estaba, el mecanismo. El cómo. Un infarto que parecería natural. Era el crimen perfecto diseñado para mi historial médico específico. Mi hijo había investigado. La idea me recorrió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado del hospital. Tenía el informe toxicológico impreso, un documento oficial y nítido que traducía la traición en términos científicos. Salí del hospital con ese informe doblado en el bolsillo de mi abrigo junto al frasquito en su bolsa de plástico. Ahora tenía el motivo en forma de una póliza de $2 millones. Tenía los medios, el frasco con amiodarona. Y tenía la prueba, el informe hospitalario que confirmaba la presencia exacta de ese fármaco en mi sangre. La fortaleza de la que habló Michael estaba construida. Los cimientos eran firmes. Cuando regresé a casa, puse las 3 piezas de evidencia sobre la mesa de la cocina, la póliza de seguros, el frasco en su bolsa y el informe toxicológico. Era una trinidad sagrada de maldad. La avaricia de mi hijo, su crueldad, su total desprecio por mi vida, todo expuesto en blanco y negro. No quedaba lugar para la duda, ni para la esperanza desesperada de un padre de estar equivocado. Solo quedaba la verdad fría y contundente. Tomé el teléfono, pero no marqué el 911 en un ataque de pánico. Mi rabia se había enfriado y convertido en algo mucho más peligroso: precisión. Cuando la operadora contestó, mi voz fue calma, medida y clara. Quisiera denunciar un delito, dije. Quiero denunciar un caso de fraude en seguros de vida. Hubo una pausa al otro lado. Señor, ¿puede explicarme a qué se refiere? Sí, respondí, mirando la evidencia sobre la mesa. Mi hijo contrató recientemente una póliza de $2 millones a mi nombre sin mi consentimiento. Y tengo motivos, además de evidencia médica que lo sustenta, para creer que ha intentado directamente acabar con mi vida para acelerar el cobro.
Le di mi nombre, mi dirección y el nombre de mi hijo. Hablé con la autoridad de un hombre que tenía todos los recibos. No era un padre afligido. No era una víctima histérica. Era un auditor forense presentando un expediente ya cerrado. 2 días después de mi llamada, sonó el timbre. En el porche estaba un hombre con aspecto tallado en roble, como si lo hubieran dejado a la intemperie. Tenía unos 50 y tantos años, traje arrugado y ojos que habían visto demasiadas historias tristes del mundo. Mostró una placa, Detective Miller, dijo, con voz grave y rasposa. He venido por el informe que presentó. Lo conduje al salón. Se movía con un pesado cansancio. Su mirada recorrió la habitación, las fotos familiares y la butaca gastada, captando el orden tranquilo de mi vida. Pude leer su pensamiento como si lo hubiera dicho en voz alta. Otro conflicto doméstico. Un anciano, una pelea familiar por dinero, un malentendido que se ha magnificado. Ya lo había archivado mentalmente como algo rutinario. Mi trabajo era demostrarle que estaba equivocado. En vez de ofrecerle café, le señalé la mesa del comedor. Creo que será mejor si se lo explico todo y se lo muestro, dije. Me siguió con un destello de sorpresa en el rostro. Sobre la madera pulida coloqué las 3 pruebas de mi caso, la póliza a la izquierda, con su lenguaje contractual, el informe toxicológico en el centro, la confirmación médica del veneno en mis venas, y a la derecha, el pequeño frasco aún sellado en su bolsa de evidencia. Miller se detuvo frente a la mesa. Miró la disposición, luego me miró a mí. El cansancio en su expresión fue sustituido por una atención aguda y concentrada. Esperaba una historia emocional y confusa. Yo le había traído un expediente. Señor Peterson, dijo, su tono cambiando de rutinario a respetuoso. Recuénteme los hechos. Lo hice. Durante la siguiente hora narré los sucesos de la cena de Navidad. No alcé la voz. No lloré. Presenté los hechos con la misma claridad desapasionada con la que habría explicado un gasto fraudulento ante la junta de una empresa. Se lo señalé, la póliza como motivo, el frasco como medio, el informe hospitalario como método. Le expliqué mi trayectoria como auditor forense, que toda mi carrera consistió en reconocer patrones de engaño y que esos patrones aquí eran inequívocos. La riqueza fingida de David, las mentiras cuidadosamente construidas, la desesperación que había percibido durante meses. Esto no era un acto súbito. Era el punto lógico y final de un largo camino de temeridad financiera. Miller escuchó sin interrumpir. Cogió el frasco en su bolsa, lo examinó a la luz. Leyó cada palabra del informe toxicológico con los labios apretados. Cuando terminé, se recostó en la silla y me miró largo rato. En mi trabajo, dijo por fin, el 90% de los casos tienen que ver con la emoción. La ira, los celos, la codicia, son desordenados. Pero esto, señaló la mesa, esto es limpio. Está calculado. Tiene razón, señor Peterson. Esto no es una simple disputa familiar. Es un plan de negocios. En ese instante supe que me creía. La marea había cambiado. Yo ya no era un posible anciano víctima de la confusión. Era un testigo creíble. Él y su compañero pasaron las siguientes 2 horas recogiendo evidencias con cuidado y haciendo preguntas precisas. Su profesionalidad fue un bálsamo sobre la herida abierta. Antes de irse, Miller me dio su tarjeta. Vamos a revisar las finanzas de su hijo, dijo. Si lo que sospecha es cierto, los números no mienten. Le llamaré. La llamada llegó 3 días después. Jacob, dijo Miller, prescindiendo de la formalidad. Estamos hurgando, y es peor de lo que pensábamos. Me senté en la butaca, el teléfono pegado a la oreja, y escuché al detective pintar el retrato de la vida secreta de mi hijo. La ilusión de riqueza estaba financiada por una montaña de deudas. Miller enumeró las cifras con la cadencia sombría de un verdugo, $150.000 en deuda de tarjetas repartidos en 8 tarjetas distintas, una segunda hipoteca sobre su casa que había agotado todo su capital, y el clavo final en el ataúd, un préstamo de $60.000 de un prestamista privado en Filadelfia. Esto no es un banco, explicó Jacob Miller. Es un prestamista usurero. La tasa de interés es criminal y el pago vencía la semana pasada. Tu hijo se quedó sin opciones. Estaba acorralado.
El viaje de esquí a Aspen, el Lexus, el vestido de diseñador de Chloe, todo fue un intento frenético y desesperado de mantener las apariencias mientras las paredes se les venían encima. La póliza de $2 millones no era solo una oportunidad para ellos. Era un salvavidas, el único que les quedaba. El motivo ya no era una teoría. Era una certeza matemática. Los hemos llamado a declarar esta mañana, continuó Miller. ¿Y qué dijeron? Pregunté, aunque ya lo sabía. Miller soltó una risita corta y sin humor. Fue una actuación digna de un Oscar. Tu nuera, Chloe, se echó a llorar en cuanto se sentó. Dijo que todo era un terrible malentendido. Que compraron la póliza para protegerte, como una red de seguridad para tu vejez. Dijo, últimamente has estado olvidadizo, confuso. Sugirió que quizá necesitabas una evaluación médica. Se me heló la sangre. Estaban intentando pintarme como senil. Era una táctica clásica y cruel. ¿Y David? Pregunté. Interpretó el papel del hijo indignado y devoto. Estaba furioso. Amenazó con demandar al departamento por acoso. Dijo que te amaba más que a nada, y que no podía creer que su propio padre hiciera una acusación tan monstruosa. Afirmó que había encontrado ese frasco en el parque y lo recogió porque le preocupaba que lo encontrara un niño. Es bueno, Jacob. Muy convincente. Por un instante, una astilla de duda se coló. ¿Podía estar equivocado? ¿Era todo esto la fantasía paranoica de un viejo? Pero recordé la certeza fría que sentí en aquella cocina. Recordé los años de mentiras que nos llevaron hasta aquí. No, no era una fantasía. Era su engaño final y más audaz. Están mintiendo, detective, dije, con la voz baja y firme. Lo sé, respondió Miller. Sus historias son buenas, pero no cuadran en los detalles. Confían en que veamos a una familia afligida, pero yo veo a dos CEO conspiradores. El problema es que, sin una confesión, el caso sigue siendo difícil. Un buen abogado defensor podría sembrar duda razonable sobre el frasco. Podrían argumentar que tomaste el medicamento tú mismo por accidente. Este era el momento. La razón por la que Miller había llamado. Tenía la estructura del caso, pero necesitaba más. Necesitaba el contexto que solo yo podía aportar. Munición para deshacer sus versiones. Detective, empecé, mientras mi mente tamizaba una vida de recuerdos, de recibos guardados y promesas rotas. Déjeme contarle algunas cosas del historial de mi hijo con el dinero. Pregúntele, si quiere, por el préstamo de $50,000 que le di hace 6 meses para una inversión tecnológica imperdible. Tengo las transferencias bancarias. Nunca me dijo el nombre de la empresa y nunca he visto $1 de vuelta. Oí a Miller teclear. Y ya que estamos, proseguí, pregúntele a Chloe por su negocio de bolsos de lujo, el que montó hace 2 años. Puede ser interesante revisar los registros públicos de su bancarrota. Dejó una docena de pequeños proveedores sin cobrar cuando lo cerró. Siga, dijo Miller, con la voz tensa de interés. Hace 10 años, el collar de perlas de mi difunta esposa desapareció de su joyero. David juró que no sabía nada. 2 semanas después, visité discretamente todas las casas de empeño en un radio de 50 millas. Lo encontré en una tienda de Trenton. Tengo el recibo de cuando lo recompré. Nunca lo confronté. Mi esposa estaba enferma y no quise causarle más dolor, pero guardé el recibo. Estaba abriendo la bóveda familiar, revelando la podredumbre que llevaba años oculta. Cada recuerdo era una admisión dolorosa de mi ceguera, de mi negativa a ver la verdad. Pero ahora cada uno era también un arma. Una última cosa, detective. Cuando le preguntó a David por sus finanzas, ¿mencionó el fideicomiso que le dejó mi esposa? El que vació en 6 meses para comprarse un deportivo e irse de viaje a Mónaco. Tenía 25 años entonces. Tengo los extractos bancarios. Establece un patrón, ¿ve? Un largo patrón de temeridad y engaño. Me detuve, con la respiración atrapada en la garganta. Había desnudado toda la historia de los fracasos de mi hijo. Fue lo más difícil que había hecho. Hubo un largo silencio al otro lado. Cuando Miller habló por fin, su voz era distinta.
La colaboración profesional se había ido, en su lugar había algo más duro, más resuelto. Gracias, Jacob, dijo. Esa es la munición que necesitaba. Ellos creen que están jugando al ajedrez contra un anciano confundido. No se han dado cuenta de que juegan contra un gran maestro. La llamada que selló su destino llegó un jueves por la tarde. Era el detective Miller. Su voz había perdido el cansancio habitual, ahora tenía el filo del cazador. Lo tenemos, Jacob, dijo. La pistola humeante. Me senté, apretando el auricular. ¿Qué encontraron? La amiodarona, respondió. No es fácil conseguirla sin receta, pero tampoco es imposible. Empezamos a hurgar en farmacias online que operan en un área gris legal. Tomó tiempo, pero hallamos una transacción desde una web canadiense enviada a un apartado postal a unas 20 millas de la casa de tu hijo. La compra se hizo hace 5 semanas. ¿Cómo la pagaron? Pregunté, sabiendo ya la respuesta. Con una Visa prepago, confirmó Miller. Comprada en efectivo en un 7-Eleven. Creyeron ser listos, que no dejaban rastro, pero cometieron un error. El apartado postal estaba alquilado con un nombre falso, pero la solicitud se rellenó online. Y la dirección IP de esa solicitud remite a una cafetería a 2 cuadras de la oficina de David. Lo tenemos en las cámaras del local, con el portátil abierto, exactamente a la hora en que se presentó la solicitud. Además, los registros de envío, combinados con el número de seguimiento, muestran que el paquete se entregó una semana antes de Navidad. Tenemos suficiente, Jacob. Más que suficiente. La red se cerró. Una oleada de algo que no era exactamente alivio me recorrió. Era una finalización lúgubre y hueca. La última brasa de esperanza, el deseo irracional de un padre de que hubiera otra explicación, se extinguió por fin. Solo quedaba la ceniza fría de la verdad. Entonces los arrestarán ahora. Estamos tramitando las órdenes en este mismo momento, dijo Miller. Podemos recogerlos esta noche. Este era el momento de la justicia. Pero en mi mente llevaba días tomando forma un plan distinto. No bastaba con que los atrapara la policía. Eso era una fuerza externa, algo que les pasa. Yo quería que entendieran el alcance completo de sus actos, la totalidad de lo que habían tirado por la borda. Tenían que ver el jaque mate, no ser barridos del tablero por la mano de un desconocido. Detective, dije, con la voz serena. Quiero pedirle algo. ¿Puede darme 24 horas? Retrasen el arresto hasta mañana por la tarde. Hubo una pausa. Jacob, es un delito grave. Tenemos lo que necesitamos. ¿Para qué esperar? Porque me queda un último movimiento. No es por su caso. Es por el mío. Necesito que comprendan lo que han hecho, no solo conmigo, sino consigo mismos. Por favor, detective. Un día. Escuché su suspiro, exasperación mezclada con un respeto a regañadientes. De acuerdo, Jacob. Contra mi mejor juicio, tienes hasta las 3 de la tarde de mañana. Luego se acabó. En cuanto colgué con Miller, llamé a mi abogado. Michael, es el momento. Una hora después, Michael llamó al abogado de David. Su enfoque fue una obra de arte, una pieza maestra de distracción. Habló de mi edad, de mi salud frágil, del terrible estrés que este malentendido estaba causando a mi corazón. Pintó el cuadro de un padre anciano y solitario, quizá arrepentido de sus acusaciones impulsivas, horrorizado ante la idea de que su único hijo se viera envuelto en una investigación policial. Sugirió una reunión, un último intento de reconciliación, una oportunidad para hablar y encontrar una solución pacífica, lejos del duro foco de la ley. Como predijo Michael, mordieron el anzuelo. El abogado de ellos devolvió la llamada en menos de una hora. David y Chloe estaban, por supuesto, profundamente heridos por las acusaciones, pero estaban dispuestos a reunirse. Amaban a su padre y querían limpiar sus nombres y cerrar esta dolorosa brecha familiar. Aceptaron venir al despacho de Michael al día siguiente a mediodía. Creían que iban a una negociación. Pensaban que venían a manejar a un anciano confundido, a manipularlo emocionalmente para que retirara su denuncia. No tenían idea de que caminaban hacia su propia ejecución.
Al día siguiente me senté en la sala de juntas del bufete de Michael. Era una sala diseñada para transmitir poder y permanencia. Las paredes, paneladas en caoba oscura, estaban forradas de estanterías con tomos legales encuadernados en cuero que olían a polvo y autoridad. La mesa era una sola pieza maciza de madera pulida, tan pesada que parecía parte de los cimientos del edificio. A años luz de la fachada frágil y brillante de la vida de mi hijo. Esta sala iba de consecuencias. Me senté en el extremo más alejado de la mesa, con Michael a mi derecha. No dije nada. Mi papel era ser una presencia silenciosa e inamovible. David y Chloe llegaron puntuales a las 12. Iban vestidos para sus papeles, David con un traje a medida, el gesto calibrado entre la preocupación y la firmeza, Chloe con un vestido sencillo y elegante, el rostro convertido en una máscara de belleza doliente. Parecían las víctimas, una pareja abnegada obligada a soportar una tragedia familiar indecible. Me saludaron con gravedad. «Papá», dijo David, con la voz cargada de emoción falsa. «Gracias por hacer esto. Sé que podemos arreglarlo». Se sentaron frente a nosotros. Su abogado, un tipo pulcro con un traje demasiado caro, empezó con un discurso sobre la importancia de la familia y los malentendidos en tiempos de estrés. Dejé que las palabras me resbalaran. Miré a mi hijo y a la mujer con la que se había casado y no sentí nada. Ni ira ni tristeza. Solo el cierre silencioso y definitivo de una puerta. Cuando su abogado terminó, Michael se inclinó hacia adelante y colocó una sola carpeta gruesa, de tapa azul, sobre la mesa. Cayó con un golpe suave y definitivo. «Gracias por venir», empezó Michael, con voz tranquila y pareja. Como saben, Jacob ha pasado por mucho. Esta situación le ha obligado a pensar, no solo en el presente, sino en el futuro. David y Chloe se miraron, confeados. Esto era. El viejo estaba cediendo. Pero Michael no mencionó a la policía. Ni el hospital, ni el frasco, ni la póliza. Su voz siguió plácida, casi amable. En realidad, todo empezó hace unos 6 meses. David, quizás recuerdes que acudiste a tu padre para pedirle un préstamo importante. $50,000, si no me falla la memoria. David se removió en la silla, con un destello de fastidio. No veo qué tiene que ver eso. Fue un asunto privado de familia. Por supuesto, respondió Michael con suavidad. Pero para Jacob fue un momento de claridad. Le hizo comprender que debía pensar seriamente en su patrimonio, en cómo proteger su legado para el futuro. Empezó a preocuparse por la volatilidad financiera, por asegurar que el fruto de su vida se administrara con responsabilidad. Michael abrió la carpeta azul. No era un informe policial. Era un contrato de fideicomiso. Y así, continuó, hace 6 meses Jacob vino a verme y reestructuramos por completo su testamento y sus activos. Todo lo que posee, la casa, los ahorros, la cartera de inversión, un patrimonio total valorado en aproximadamente $8 millones, se colocó en un nuevo fideicomiso irrevocable. El aire de la sala se inmovilizó. Las sonrisas seguras de David y Chloe se desvanecieron, sustituidas por una confusión creciente. Esto no era la conversación que esperaban. El Jacob Peterson Legacy Trust se creó para proveerte, David, dijo Michael, con la mirada fija en mi hijo. A la muerte de tu padre, apareces como único beneficiario. Una ola de alivio cruzó el rostro de David. Creyó haber esquivado la bala. Pensó que era mi forma anticuada de mantener el control. Aún no lo entendía. Aún no veía las mandíbulas de la trampa cerrándose. Michael dejó que el silencio pesara un momento antes de soltar el golpe final. Sin embargo, dijo, tocando con el dedo un párrafo, dada su preocupación, tu padre insistió en añadir una cláusula muy específica y muy vinculante. La expresión cláusula especial quedó flotando en la sala. Observé el rostro de mi hijo, la confusión empezaba a cuajarse en sospecha. Chloe miró a su abogado con una pregunta muda, el hombre estaba tan desconcertado como ellos. Todos jugaban a un juego cuyas reglas no conocían. Estaban a punto de aprenderlas. Michael carraspeó, no por efecto, sino con la deliberación tranquila de quien va a leer una sentencia de muerte. Ajustó las gafas y bajó la vista al documento. La cláusula está en el artículo 4, sección B, dijo,
con un tono legal desapasionado. Y reza así: si el beneficiario primario, David Peterson, es condenado por cualquier delito grave estatal o federal, este fideicomiso quedará inmediatamente disuelto. Hizo una pausa, dejando que la primera parte de la trampa chasqueara. El abogado de David parpadeó. ¿Una cláusula por delito grave? Es inusual, pero no inaudito. David dejó escapar una risa tensa. ¿Un delito grave? ¿De qué están hablando? Yo no soy un criminal. Me miró, buscando desesperadamente un asidero. Papá, esto es una locura. ¿De qué va todo esto? Permanecí callado. Mi mirada era fija. Yo solo era el contable que venía a ver cómo se cerraban los números finales. Por favor, déjenme terminar, dijo Michael, alzando la mano. Hay una segunda condición. Volvió a leer. Además, si la muerte del otorgante, Jacob Peterson, fuese considerada por un tribunal o por una investigación forense como de causa no natural, resultante directa o indirectamente de las acciones o conspiración del beneficiario, entonces el beneficiario quedará inmediata e irrevocablemente desheredado. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de David. Y aquí está la disposición final. En el supuesto de que se cumpla cualquiera de estas condiciones, el principal íntegro del Jacob Peterson Legacy Trust, incluyendo todos sus activos, será liquidado y el producto total se transferirá como una donación única y sin restricciones al Centro Nacional para Víctimas de Fraude Financiero. Durante 30 segundos nadie habló. El único sonido era el zumbido tenue del aire acondicionado. David y Chloe miraban a Michael, con el rostro en blanco, como si les hubiera leído un pasaje en un idioma extranjero. Todavía intentaban encajar esta información en su narrativa, aquella en la que controlaban la situación, en la que podían hablar hasta salir del apuro. Chloe fue la primera en romperse. La máscara de dolor cuidadosamente construida de Chloe se desmoronó. Yo no entiendo, balbuceó, mirando de Michael a mí. ¿Qué significa todo esto, Jacob? ¿Por qué harías algo así? Fue David quien por fin encajó las piezas. Su rostro, pálido de confusión, se tiñó de repente de un rojo oscuro, furioso. La comprensión no le llegó como un amanecer silencioso, sino como una explosión violenta. Golpeó la mesa con las manos. El sonido hizo que todos diéramos un salto. Esto es un truco, rugió, con la voz quebrada por la rabia y el pánico. Está intentando intimidarnos. No puedes hacer esto. Es mi herencia. Es mi derecho de nacimiento. Me señaló con un dedo tembloroso. Está senil. Esto lo prueba. Ningún tribunal del país mantendrá esto en pie. Lucharemos. Michael no pestañeó. Se recostó en su silla de cuero, la imagen misma de la autoridad serena. Al contrario, David, dijo, con voz suave pero inamovible. El fideicomiso es irrevocable. Se firmó y se atestiguó hace 6 meses. Tenemos una declaración jurada notariada del médico de tu padre, fechada ese mismo día, certificando que estaba en pleno uso de sus facultades y sin coacción alguna. También tenemos una grabación en vídeo de todo el proceso de firma. Te aseguro que es a prueba de balas. La pelea se vació del rostro de David, sustituida por el gris hueco de la derrota absoluta. Se dejó caer en la silla. Por fin entendía. Los dos lo entendían. Los observé mientras el peso devastador de mi trampa se posaba sobre ellos. Su plan había sido cometer el crimen perfecto, envenenarme de un modo que imitara un infarto natural, cobrar 2 millones limpios de la aseguradora y, después, heredar los 8 millones restantes a mi muerte trágica, pero no inesperada, un botín de 10 millones. Pero cometieron un error fatal. Me subestimaron. Me vieron como a un anciano, un recurso que gestionar y, a la larga, liquidar. Nunca me vieron como al hombre que pasó 40 años pensando 3 pasos por delante de criminales más listos que ellos. La trampa no era la investigación policial. La trampa no era el frasco de veneno. La verdadera trampa era este documento, firmado y sellado 6 meses atrás. Quedaron atrapados en el momento en que decidieron actuar. Su fallo mortal fue la codicia. Podían haber esperado, simplemente, pero eran impacientes. El fraude del seguro fue su perdición. Incluso si, por un milagro, lograran librarse del cargo de intento de homicidio,
el fraude a la aseguradora por 2 millones es un grave delito federal. En el instante en que un jurado los declarara culpables, la cláusula se activaría. La herencia de 8 millones se desvanecería. No jugaban por un premio de 10 millones. Estaban apostando los 8 millones que ya iban a heredar, todo por conseguir 2 millones extra un poco antes. Y lo perdieron todo. Pasaron meses planeando un crimen sin darse cuenta de que su castigo ya estaba escrito en la ley, mi ley, esperando a que caminaran directo hacia él. Chloe empezó a sollozar, no con llantos teatrales, sino con esos sollozos silenciosos que sacuden los hombros de quien ve su mundo reducido a polvo. David me miraba fijo, la boca entreabierta, la mirada vacía. El odio había desaparecido. La ira había desaparecido. No quedaba nada salvo el vasto espacio vacío de su propia ruina. Ahora lo veía todo. Veía el jaque mate. En ese preciso momento sonó un golpe seco, autoritario, en la puerta de la sala de juntas. Michael me miró. Asentí levemente. Adelante, llamó Michael. La puerta se abrió y el detective Miller entró. Lo flanqueaban 2 agentes uniformados. El aire de devastación legal silenciosa fue reemplazado de golpe por la realidad tajante del Estado. Los ojos cansados de Miller encontraron a David y a Chloe. Alzó la placa, una formalidad casi absurda por redundante. David Peterson, dijo, sin dejar margen a la discusión. Chloe Peterson, quedan arrestados por conspiración para cometer asesinato y por fraude de seguros. Los agentes avanzaron. Oí el chasquido metálico de las esposas cerrándose en las muñecas de Chloe. No se resistió. Estaba completamente rota. El segundo agente se acercó a David, que seguía sentado, perdido en la nada. Señor, por favor, póngase de pie y lleve las manos a la espalda. David no parecía oírlo. Me miraba a mí, por fin sus ojos se enfocaron. No veía a un padre ni a una víctima. Veía al arquitecto de su caída. Creyó estar jugando al ajedrez, pero siempre fue un peón en mi tablero. Mientras se lo llevaban, con las manos esposadas a la espalda, guardó silencio. La pelea había terminado. La actuación, concluida. La obra, finiquitada. Solo quedó el silencio de la sala vacía, la carpeta azul todavía sobre la mesa y el último asiento cuadrado en el libro mayor de mi vida. No sentí victoria ni alegría, solo la paz profunda y triste de un cálculo largo y doloroso que por fin llega a cero. Las ruedas de la justicia giran despacio, pero muelen muy fino. 6 meses después de aquella terrible cena de Navidad, los procedimientos legales llegaron a un final silencioso. La evidencia era abrumadora. Los rastros digitales y químicos conducían a David y a Chloe con la certeza de un mapa. Un jurado los declaró culpables de todos los cargos. Las condenas fueron largas. No hubo confesión dramática en la sala ni disculpa entre lágrimas. Solo la finalización burocrática y sorda del mazo golpeando la madera. Una semana después, Michael me llamó. Su voz era tranquila, profesional. Está hecho, Jacob, dijo. La transferencia está completa. Los 8 millones íntegros del fideicomiso han sido recibidos por el Centro Nacional para Víctimas de Fraude Financiero. Los libros estaban balanceados. La entrada final se había asentado. El caso estaba cerrado. Le di las gracias y colgué. Estaba sentado en mi butaca, esa de la que mi esposa solía decir que me volvería parte permanente. La luz de la tarde entraba por la ventana, iluminando motas de polvo que danzaban en el aire quieto. Debería haber sentido algo. Triunfo, quizá, o la amarga satisfacción de la venganza. Pero no sentí ninguna de las dos. Lo que se posó sobre mí fue una paz profunda e inesperada. Era la calma que llega tras una tormenta larga y violenta, cuando el viento amaina y por fin puedes oír de nuevo tu propia respiración. Esto nunca fue sobre venganza. La venganza es fuego, una rabia ardiente que arrasa con todo, incluido quien la empuña. Lo que yo hice fue lo opuesto al fuego. Fue hielo. Fue un cálculo frío, deliberado y necesario. Fue la última auditoría de mi vida. Examiné unas cuentas profundamente, criminalmente, desequilibradas y me limité a poner las cosas en su sitio. Ordnung, la palabra alemana. No solo orden, sino la rectitud de las cosas en su lugar debido.
Pensé en David. No en el hombre del juicio, con ojos huecos y traje caro. Pensé en el niño que se dormía en mi regazo, su mano pequeña enroscada en mi dedo. Pensé en el adolescente al que enseñé a conducir, los nudillos blancos de miedo y emoción en el volante de mi viejo Ford. ¿Dónde se fue ese niño? ¿Cuándo empezó la podredumbre? Y, en el silencio de mi casa, tuve que enfrentar una verdad difícil. Quizá estuve tan ocupado cuadrando los libros de la vida de otros que no vi el déficit creciente en el alma de mi propio hijo. Quizá, con mi forma callada y reservada, le enseñé que el valor era algo cuantificable, medible en dólares y centavos, en lugar de en carácter e integridad. La culpa era un dolor mudo y familiar, pero yo no puse el veneno en su mano. Yo no firmé su nombre en esa póliza. No podía salvar a mi hijo del hombre en que eligió convertirse. Mi relación con él, la que atesoré y por la que guardé luto durante años, había desaparecido. Tenía que aceptarlo. Pero lo que sí podía hacer, lo que hice, fue impedir que siguiera cayendo hacia una oscuridad sin retorno. Mis actos no fueron solo para protegerme a mí. Fueron para protegerlo de convertirse en un asesino. En un modo extraño y triste, fue el último acto de un padre. No salvé al hombre, pero quizás salvé lo que quedaba de su alma. El sol empezó a ponerse, pintando las paredes del salón con tonos de naranja y oro. Por primera vez en mucho tiempo, la casa no se sentía vacía. Se sentía quieta. Se sentía mía. Mi vida ya no estaba definida por el fantasma de las expectativas de mi hijo ni por el peso de sus traiciones. Era una pizarra en blanco, un libro mayor abierto. Caminé hasta mi viejo escritorio de madera, el que había usado durante 40 años. Abrí el cajón superior y saqué una chequera nueva, ligada a mis cuentas personales, el dinero que había reservado para mi propia jubilación, separado del fideicomiso. Los fondos eran modestos comparados con la fortuna que acababa de donar, pero eran más que suficientes. Eran míos. Abrí la chequera. Las líneas limpias y vacías del primer cheque parecían una promesa. Durante tanto tiempo, el dinero fue una herramienta para mi hijo, un arma para mi familia. Una fuente de conflicto, codicia y, al final, un motivo para matar. Pero no era más que eso, una herramienta. Y una herramienta puede servir para construir, además de para destruir. Mi mano estaba firme al tomar el bolígrafo. No extendí un cheque a una gran organización sin rostro. Pensé un momento y escribí el nombre de un pequeño community college local. Hice el cheque por un importe que financiara una beca completa para un estudiante, alguien que quisiera estudiar contabilidad, alguien que quisiera aprender el lenguaje de los números. En el concepto, escribí, en nombre de la integridad. Firme, Jacob Peterson. La firma era firme, clara. La de un hombre que conoce su propio valor, un valor que nada tiene que ver con el saldo de su cuenta. Al arrancar el cheque, comprendí que no estaba lamentando una fortuna perdida ni una familia rota. Estaba invirtiendo en un futuro en el que el orden y la honestidad aún importan. Aprendí que la verdadera justicia no va de castigo, va de restauración. De cuadrar los libros de un modo que cree un mundo mejor, por pequeña que sea la partida. Y, en la quietud de mi hogar, mientras el crepúsculo caía afuera, entendí que mi historia no era un final. Era un comienzo. Un libro mayor nuevo, con un propósito nuevo. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente y serenamente solvente. Esta historia nos enseña que la verdadera fortaleza rara vez es ruidosa. Es la resolución callada y calculada de quien ha sido subestimado. Demuestra que la sabiduría, unida a la paciencia, es un arma más poderosa que la codicia. La mayor justicia no se halla en la venganza ardiente, sino en el acto calmo y deliberado de restaurar el orden y proteger la propia dignidad. Aprendemos que, incluso tras la traición más profunda, es posible encontrar un nuevo propósito, transformando el dolor en una fuerza para el bien. Es un recordatorio profundo de que el verdadero valor de una persona se mide por su integridad, no por su herencia. ¿Qué te pareció el plan definitivo de Jacob? Cuéntanos en los comentarios.